y compartir acerca de la palabra de Dios y también pues de los planes de Dios para nosotros. Como saben, esta temática que estamos llevando es sobre la familia, pero enfocada al tema de la salida al campo. Y ya hemos trazado bastante y estábamos por terminar una parte que eran las razones, si había que salir al campo, cuándo, quiénes, cómo. Y habíamos quedado, voy a compartir la pantalla, en esta parte, que es también una de las partes muy importantes, y es si el mensaje de la vida del campo es vital en el proceso educativo de Dios, ¿cuál sería la manera correcta para salir al campo? Porque hay maneras correctas y hay maneras incorrectas para salir al campo. Mm, Algunos consejos que podemos encontrar en el Espíritu de Profecía. Mensajes selectos, tomo 2, página 414. Dice así: no deben realizarse movimientos imprudentes, motivados por el consejo de salir de Barroclid. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darle liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerlo. Entonces, aquí hablando de la salida, campo, el capítulo, y dice que no deben realizar de movimientos imprudentes, sino que nuestra labor es aconsejar e informar y dejar a las personas que ya están convencidas a que actúen bajo la dirección divina. Porque en los procesos siempre de salir al campo ha habido una gran cantidad de movimientos imprudentes, sin análisis, sin preparación, sino que la gente en su afán de obedecer al Señor salen a cualquier parte y de cualquier manera, sin hacer ningunos planes previos, y se llevan unos chascos. Y la cantidad de gente que se ha devuelto a la ciudad por movimientos imprudentes es bastante, es bastante. Sigue diciendo aquí ya en página 415, 416, mensajes selectos tomo 2, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones. Aquí dice que debemos tomarnos el tiempo necesario para realizar las cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza y, sin embargo, confiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales nada saben. Repito, puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada, no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración. Estudiar la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Entonces, aquí esto es muy importante porque hay personas que
se comprometen en su salida al campo, pero no hacen ninguna preparación. Y resulta que cuando compran la finca, sí, porque les pareció bonito, nada más, y no miran todas las consideraciones alrededor. Entonces, y piensan a intentar sembrar y no les dan las cosas, simplemente porque vieron a otras personas, por otro lado, eh, sembrando y que les daban las cosas. Y después están, como decimos aquí en Colombia, encartados porque no pueden y dependen de la economía de lo que están sembrando. Entonces hay que tener mucha consideración en esto. Mensaje ahí mismo. Dice, me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. Si aquí que era necesario salir de Battle Creek, pero es necesario que tengáis planes definidos. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que hayan generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. Y esta parte es muy, sumamente importante, que comprendan la naturaleza humana, porque todos no somos iguales, todos no percibimos de la misma manera y algunas personas son más impulsivas y pueden cometer errores. Uno de los consejos del linaje de Huay es que tengamos prudencia e inteligencia en nuestra salida al campo, debido a que discursos enérgicos y emotivos de personas sin experiencia en la salida al campo han cometido graves errores en su salida al campo, trayendo como consecuencia pérdidas económicas y destrucción familiar. Entonces, uno de los problemas que podemos enfrentar es de predicadores que tienen discursos enérgicos, emotivos acerca de la salida al campo. Muestran todo lo malo de la ciudad o muestran la urgencia de la salida al campo, pero esa persona que está hablando no sabe nada de eso, no sabe qué es vivir en el campo. Entonces se unen hermanitos y en esa emoción comienzan a salir y comienzan a tener unas experiencias desagradables en muchos campos y lamentablemente entonces hay pérdidas económicas porque compran y después tienen que venirse porque no pueden convivir o porque se presentó estos problemas y estos aquellos y esto sin tenerlos previamente analizados y sin tener pues un plan B para solucionar todo eso que se viene. Y se pueden destruir familias, ¿ya? Bajo esa salida porque la gente invierte todo lo que tenía en esa salida al campo. Vendieron todo y cuando ya van a salir, vienen una cantidad de cosas que la gente no estaba preparada para afrontar y de esa manera pues hay pérdidas económicas, destrucción familiar en algunos casos. Mensajes selectos, tomo dos páginas, la misma página 415, 416 dice, me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Entonces, eso es un consejo muy importante. Eh, las instituciones que de sostén propio, aquellas que se sostienen a sí mismos, tienen una gran ayuda en el cultivo de la tierra, ¿ya? Porque el objetivo es lograr
tratar de depender de la tierra en su sustento. En Review and Herald, 18 de agosto de 1904, dice, el plan sobre el cual nuestros hermanos se proponen trabajar es seleccionar algunos de los mejores y más influenciables jóvenes y señoritas de Berlin Spring y de otros lugares en el norte que creyesen que Dios los había llamado a la obra en el sur y darles un pequeño entrenamiento como profesores. La instrucción sería en el estudio de la Biblia, fisiología y la historia de nuestro mensaje, y se les daría una instrucción especial sobre agricultura. Se esperaba que muchos de estos jóvenes eventualmente se relacionarían con escuelas en diversos lugares en el sur. En conexión con estas escuelas, habría campo que tendría que ser cultivado por los profesores y por los estudiantes. Y la ganancia de este trabajo serían usadas para ayudar a estas escuelas. Entonces, una de las preguntas pasadas, el día de ayer, y vuelvo y repito, en el plan educativo de Dios, eh, que se le reveló a la hermana Elena de White, uno de los grandes problemas que siempre ha pasado y que nosotros tenemos que aprender a manejarlos, y por no saberlos manejar es que se han cometido graves errores y la iglesia pues ha errores de ambos partes han traído retraso en la obra a través de los años. Cuando la hermana White comenzó a recibir el mensaje de educación, la iglesia estaba llevando el plan de educación, pero el tradicional, podemos decir el mundanal, ese era el plan que estaba llevando. Y como todo proceso de cambio, no es fácil, porque todas las personas no están dispuestas a recibir la luz de Dios. Sería el ideal, ¿no? Que Dios revelara algo y enseguida todas actuaran. Pero como para algunas personas los procesos son traumáticos, y así sean de Dios, son traumáticos y el Señor sabe eso. Entonces, cuando la hermana Juan va recibiendo poco a poco esos mensajes y los va transmitiendo, pues lamentablemente en esa época los dirigentes no estaban, digamos, preparados y no le dieron la importancia, inclusive algunos se opusieron. Y ante esa negativa de llevar ese plan educativo como Dios estaba revelando, entonces se tomó la decisión, la hermana White con los hermanos Zulegan y Magán, de comenzar un trabajo revelado por Dios, pero no con la intención de separarse de la organización, sino que mientras pasaba ese proceso traumático de adaptación, había que mostrar algo, ¿no? Había que mostrar algo para, como de ejemplo para que se pudiera llevar a cabo dentro de la organización. Entonces establecieron la escuela de Madison, inclusive muchos de estos lugares del sur, donde no había, había muy poca obra y nadie quería hacer obra allá porque esos lugares del sur era de la gente morena. Entonces, eh, nadie quería entrar por allá y comenzó pues a mandar, a establecer estos tipos de escuelas en conexión que tendrían campos para cultivar. Y comenzó la obra de Madison y Magan y Suleiman, que eran muy allegados a la hermana White, que vivieron inclusive en su casa, entendieron esos planes y junto con ella decidieron establecer la escuela. Ella fue miembro de una junta, nunca había sido miembro de ninguna junta, y ahí sí quiso ser miembro de esa junta. Y comenzaron paralelamente y en apoyo, apoyando siempre a la institución, a la organización, mostrando el plan de Dios. Lamentablemente, pues es un plan en que también se cogió en algunos lugares, pero de esta manera, más que todo de tipo eh, sostén propio, o sea que la organización como tal económicamente no aportaba ni administrativamente, pero tenía su comunión, ¿no? Había una comunión
en la cual esto de sostén propio le ayudaba a la organización en la área de la obra misionera, pero económicamente se sostienen ellos mismos, no dependen económicamente de nada de la organización, y administrativamente también se sostienen ellos. Las experiencias son diferenciales en cada lugar, pero este es el plano, que en conexión con estas escuelas habría campos que tendrían que ser cultivados por los profesores y por los estudiantes, y las ganancias de este trabajo serían usadas para ayudar a estas escuelas. Bueno, eso sería este tema acerca de la salida al campo. Voy a pasar a otra diapositiva, donde vamos a tocar algunos puntos importantes también de la salida al campo. Bueno, bueno, miremos aquí en Génesis 12:1, una experiencia de salida del lugar donde uno está a otro. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En Patriarcas y Profetas, páginas 104, 105, dice así. El mensaje de Dios a Abraham fue, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Entonces, ese es uno de los propósitos que Dios tiene a sacarnos al campo. Es separarnos de nuestros compañeros de niñez, de nuestros parientes en muchas ocasiones, y amigos que van a impedir la educación que el Señor nos va a dar. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él la fe era la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento. No había seguridad externa de su cumplimiento, de esa promesa divina. Abandonó su hogar, sus parientes, su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba. Fiel a la dirección divina, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 9. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Habían fuertes vínculos que lo ataban a su tierra y a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fértil y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos o si había oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviera. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham.
No oyen la voz de Dios hablándole directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene un trabajo para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente y eterno peso de gloria, con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. Según de Corintios 4:17, Romanos 4:18. Bueno, este pasaje fue muy importante para mí. Yo lo encontré después que salí al campo y lo leí cuando ya había salido. em, y entonces había muchas cosas. En ese tiempo yo estaba abandonando la universidad, estaba en octavo semestre de química y farmacia y me retiré por guardar el sábado. Después, pues hice otros estudios ya más adelante, pero en esa etapa de mi vida que era importante, el Señor me reveló esto, donde dice que se le puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores. Y en ese tiempo, hace más de 30 años, bueno, en Colombia, en ese tiempo ganarse 2 millones de pesos en Colombia hace más de 30 años era bastante dinero. Bueno, para uno, pues. eh, y eso era lo que posiblemente iba a ganar en el trabajo que iba a tener. Y salí donde no conocía y el Señor me reveló esto allá, estando allá, no antes, sino después de, como una recompensa a esa obediencia. Y aquí hay muchos elementos, ¿no? Muchos elementos para analizar la fe, sumamente importante, aunque hemos visto recomendaciones que debemos de tener pendiente. Cuando una persona va a salir al campo, yo me asusto. Me asusto porque mi experiencia fue un poco así como está aquí, así sin saber para dónde iba, sin averiguar nada, eh, sin saber si era fértil, si no era fértil, que el clima. Yo me fui así, solamente obedecí. Gracias a Dios no he tenido hasta el día de hoy ningún, ningún fracaso, podemos decirlo así. Pero cuando otra persona va a hacer lo mismo que yo hice, pues yo tiemblo. No porque yo sea el padre de la fe, sino que como he visto tantas experiencias a lo largo de más de 30 años en la salida al campo, que las personas salen así, como de pronto aparentemente está aquí, y se regresan. Entonces, para mí es importante como ese equilibrio entre las dos cosas, entre la fe, en estar dispuesto cuando el Señor muestre a usted salir en el momento y a dónde, pero también tener en cuenta las recomendaciones en las otras partes, donde dice que tenemos que hacer preparación para esa salida, preparación para esa salida. Y el Señor nos va a llevar a esos lugares, como dice ahí, para enseñarnos. Nos va a hacer sentir la necesidad de su ayuda. Vamos a estar en situaciones donde vamos a tener que depender solamente de Dios para que Él mismo nos pueda revelar a nosotros su voluntad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, de que el Señor quiere acompañarnos en nuestra salida al campo.
Aquí tengo algunas recomendaciones en la salida al campo. Eh, de pronto no parecen eh, tan, tan, como tan acorde con lo que acabamos de leer de la fe y de salir y todo eso, ¿no? Pero como les dije, es bueno articular las dos cosas. Eh, Primero que todo, siempre en lo que se ha visto es la recomendación es de pasar una temporada previa antes de salir. Puede ser en vacaciones, con sus hijos, con su esposa, o solo si es que usted va a salir solo. De pasar una temporada previa en un lugar de campo como entrenamiento antes de salir o antes de comprar. ¿Ya? Y ojalá en diferentes lugares, no en un solo lugar. Porque a veces usted puede ir a una finca o a un campo fértil y usted ve que todo es tan fácil que nada más es hacer un huequito y tirar la semilla y taparlo y ya todo va dando y nada más recoger o limpiar por ahí y recoger. ¿Ya? Y sale y compra y donde usted va a hacer lo mismo y no funciona. No funcionó nada lo que aprendió en el otro lugar. Entonces, es bueno ver diferentes lugares, inclusive diferentes climas, porque a veces hay personas que un clima le favorece, otro clima no. Y el clima es la gente que, ¿no? Que en el clima caliente se le sube la presión, que en el otro clima se le baja la presión, en el clima frío, o que el clima frío me daña la digestión, ¿ya? Porque el frío a veces paraliza un poco la digestión a algunas personas, entonces todos no somos iguales. Entonces es bueno mirar diferentes lugares donde pueda pasar antes de comprar, para que vaya aprendiendo cosas, vaya aprendiendo diferente. Recibir una capacitación teórico-práctica de agricultura antes de salir al campo. Yo siempre hago énfasis en esto. Yo sé que hay unas personas que les gusta lo práctico, que no les gusta leer, que no les gustan las cosas teóricas, pero uno tiene que recibir teórico y práctico. ¿Por qué teórico y práctico? Porque la teoría te ayuda a pensar, a analizar. Cuando vayas a un lugar y no te dan las cosas, tengas la capacidad de pensar con tu teoría que tienes aquí, de analizar qué posiblemente puede ser y puedes entonces hacer tu práctica. Entonces, capacitaciones antes de salir, teórico-práctica de agricultura, porque en la agricultura hay que utilizar la mente para pensar, para analizar, para tener herramientas mentales para hacer análisis que puedo hacer frente a situaciones que se me presenten y no estar simplemente preguntando a otras personas. No quiero decir que no se deba preguntar, pero el plan de Dios educativo es que usted aprenda a pensar por usted mismo. Para eso tienes que tener herramientas teóricas para tu análisis y practicar a ver. Entonces es muy importante para mí esta recomendación. No es como hay gente que sale a practicar en la tierra que compró. Así pasó una vez, unos amigos, unos hermanos, ¿no? Salieron al campo y alquilaron. Había una persona no adventista, no adventista amigo nuestro que le gustaba todo esto del campo, de la agricultura ecológica, de la dieta. Él no era adventista y él sacaba su tiempo y se venía para acá, aquí con nosotros. Y alquiló una finca al lado de nosotros. Cada año alquilaba la finca. Y él decía, cualquier persona que quiera salir al campo, yo le presto la finca para que viva ahí en la casa y practique. Y no era adventista, no era adventista. Y entonces unos amigos, unos hermanos, pues nosotros le comentamos y se vinieron. Y se vinieron a hacer su práctica ahí en su propia, bueno, no en su propia tierra, sino pues en la que el Señor les cedió en préstamo para que practicaran. Y comenzaron y decían, no, pero es que imagínate, para perder tiempo yo aquí, yo mejor practico en mi propia finca. Y se fueron, no duraron mucho tiempo. Decían, no, pero para hacer esto aquí, yo mejor lo hago en la propia finca. Se fueron para allá, compraron y al final fue un fracaso, tuvieron que vender, porque no practicaron antes, no practicaron antes. Entonces, siempre recomendamos que
hagan sus prácticas, que cometan sus errores, sus fallas, donde no tengan que invertir tanto. Bueno, eh, una prueba reina al salir al campo es la convivencia entre familias. La hermana Juez recomienda que siempre hayan dos o tres familias en un campo para hacer la obra, ¿no? Pero que esas familias estén separadas cada uno y siempre algo lejano, no tan lejos ni tan cerca tampoco, donde las familias no se mezclen entre sí y los problemas de una familia se vuelvan los problemas de otra familia. Eh, Siempre ha habido eso. Por acá hubieron unos hermanos intentando hacer muy cerca de nosotros, muy cerca. Inclusive fue una persona que estuvo con nosotros aquí, pero cuando hizo su experiencia, compró una finca cercana, se casó, bueno, y duró un tiempo solo hasta que ya comenzó ahora en la pandemia, y se metieron cuatro familias, tres o cuatro familias en una misma casa. La casa era grande, a convivir, y fue un total desastre. Eso es difícil. Hasta la policía tuvieron que llamar para resolver el problema porque eh, se metieron así en el Señor y por fe y salieron otros, venían saliendo de la ciudad al campo. Las otras familias tenían como ministerios y fue una destrucción total porque violentaron un principio, dice que no, las familias no deben estar viviendo en la misma casa. Cada familia debe estar aparte. Deben estar aparte, aunque estén en la misma finca o en el mismo terreno, pero con su individualidad, donde los problemas no se, no se mezclan los problemas. Eh, por eso es la prueba reina al salir al campo, es la convivencia entre familias y entre la misma familia, ¿no? Entonces yo tengo que analizarme cómo soy para la convivencia, porque la gente sale por fe a convivir, porque eso es convivir, pero no tiene las herramientas elementales para convivir. Van con la idea de que ellos son los que saben, quieren hacer que todo el mundo haga lo que ellos dicen, quieren imponer las normas, las reglas, y esto ha sido una de las pruebas reinas al salir al campo. No es tanto la economía ni la comida, aunque también es importante, pero lo más difícil en la salida al campo es cómo soy yo para convivir. Ese elemento tiene que ser bien analizado y ojalá con los que yo vaya ya haya tenido previas convivencias anteriormente, cuando me reúno con dos o tres familias que vamos a salir, que vamos a comprar en conjunto, porque pues el plan de Dios es que salgan dos o tres familias. Ojalá hayan tenido convivencias afuera y, y puedan ya tener una idea de los defectos, de las debilidades, de las cualidades, de los supuestos con que usted va a salir, aunque uno nunca termina conociéndose, pero por lo menos tener una idea, ¿no? Y también cómo soy yo para convivir, para tener en cuenta eso. Yo siempre le digo a los hermanos, inclusive los que van a salir al campo, ojalá vayan a un lugar, un préstamo quizás, y duren un tiempo ahí, duren un mes, 2 meses, conviviendo esas familias cercanas, a ver cómo le va antes de salir a comprar en conjunto, porque después vienen las cosas delicadas. Entonces, esa prueba reina a salir del campo es la convivencia entre familias y entre las familias, ¿no? Por eso ha pasado que padres que siempre están trabajando en la ciudad y casi nunca tienen convivencia con sus hijos, aunque viven en la misma casa. Solamente por ahí los sábados, y los sábados el uno está en la escuela sabática, el otro está en el cargo tal, el otro con los jóvenes, y por ahí medio se ven un poco. Pero cuando ya salen al campo, la misma familia que ha estado no se entiende, porque tienen que estar 24 horas juntos, trabajando en la huerta, y el papá dándole las clases o depende del plan. Y hay familias que se destruyen cuando en la ciudad estaban unidas.
aparentemente, porque casi no se trataban, casi no tenían vínculo. Entonces, esa prueba es la prueba reina al salir al campo. Bueno, ¿por qué sale usted al campo? Eso es muy importante, ya lo tratamos. Para hacer obra misionera, para montar un sanatorio, para montar una imprenta, para hacer una escuela. Eso hay que tenerlo en cuenta para también el lugar donde usted va tenga las condiciones para hacerlo. Eh, Visión de evangelizar a las ciudades es un punto importante, ya eso lo tratamos. Recomendación de salir 2 o 3 familias mínimo. No es bueno salir solo cuando uno no tiene ni experiencia. Estamos hablando de familias que no son campesinas, ¿no? Entonces, hacer esos pasos previos al salir a comprar una finca, ir en periodos de no lluvia, o sea, cuando no esté lloviendo, porque usted va a lugares cuando no está cuando está lloviendo y eso es hermoso, verde, corren las aguas en las cañadas y usted, uy, qué cantidad de agua corre por aquí, pero es porque está lloviendo. Tiene que ir en periodos de sequía, donde no haya agua, y ahí sí se dará cuenta usted si hay agua o no hay agua. Si hay agua o no hay agua, porque usted lo llevan a comprar cuando está lloviendo, todo es verde y bonito y corriendo agua por todas partes. Pero cuando ya dejó de llover, entonces es donde usted se da cuenta qué cantidad de agua tiene. Ojalá en periodos hasta de sequía para ver cómo es la condición. El tipo de clima, ya vimos, es importante también porque hay gente que hay ciertos climas que no les convienen y no aguanta y se enferman y bueno, y ya toca vender y toca vender más barato porque nadie lo compra al precio en que yo la compré. Analizar los tipos de suelo, depende de la edad. Eh, en lo personal, me ayudó mucho estar en un suelo duro, un suelo aparentemente infértil, porque no daban las cosas así. Eso me obligó a aprender a investigar, a leer, porque a mí me tocó leer primero para poder desarrollar las cosas, investigar y practicar y tratar de poner. Entonces, un suelo infértil o aparentemente infértil eh, me ayudó a mí a que tenía que investigar y estudiar y leer para que cuando vaya a otros sitios tenga herramienta en la cabeza para pensar qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, el tipo de suelo es importante. Ahora, si usted es una persona ya de edad, que no puede trabajar mucho, que no puede picar tierra, pues no consiga estos suelos pesados porque eh, le va a tocar duro. Y eso también, la condición física que uno tiene, influye también. El tema de la distancia a la ciudad también es vital. Depende de lo que usted quiere. Hay hermanos que viven a 5 horas a pie de donde lo deja el carro. Bueno, y se sienten bien allá, se viven más tranquilos, más alejados, pero tiene llevar un paciente, un enfermo allá a sanarse, pues 5 horas, 3 horas a pie, eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, todo depende de lo que usted quiere hacer. Si usted quiere ya meterse allá y estar solo con su familia, y bueno, ese es su proyecto de vida, no hay ningún problema. También el tema de si hay luz, si hay agua, eso es muy particular, muy particular. Si usted quiere hacer una obra también virtual como estamos haciendo aquí, si aquí no hubiera luz, me costara mucho trabajo. Ahora hay luz, inclusive nosotros no teníamos, duramos muchísimos años, aquí no había señal de celular, inclusive aquí no hay señal de celular donde yo estoy, aquí hay señal de internet. Un mismo muchacho de acá del campo campesino luchó y ya hoy tiene una empresa donde puso eh, la señal y unas antenas y podemos hacer esto de que estamos acá. Pero cuando yo no pienso hacer ninguna obra virtual, pues vivir sin luz, nosotros hemos vivido sin luz y un tiempo sin luz y uno no, como que no necesita la luz en ese momento, ¿no? Nos daba lo mismo si teníamos luz o no. Hoy en día, por mi trabajo que yo hago, por hacer cursos, si no tuviera estas herramientas, me tocaría estar en el pueblo o buscando un lugar donde hay luz para poder hacer eso. Entonces, todo eso de si luz o no, eh, es muy importante tenerlo de acuerdo a lo que usted se piensa realizar, de acuerdo a lo que usted piensa hacer, de su forma de ministerio. Entonces, eso también hay que observarlo.
Em, bueno, esos son, son puntos importantes para hacerlo. Yo siempre recomiendo a la gente que dentro de los lugares que vayan previos antes, vayan a lugares más o menos difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, y depende también de su estado de salud. No le puedo pedir a una persona de 80 años que vaya a lugares difíciles, porque, bueno, puede pasarle algo y no creo prudente hacerlo. Pero de acuerdo a sus capacidades o a sus limitaciones, siempre es bueno que vaya a un lugar donde no haya luz, a un lugar donde haya que caminar. ¿Por qué? Porque en el gran tiempo de angustia nos va a tocar andar sin luz, caminando, ya, hasta, bueno, la comida nos la están, Dios dice que el pan y el agua están asegurados en el gran tiempo de angustia, en el gran tiempo de angustia. Pero siempre vaya a algún lugar, salga, y también tenga sus dificultades para que tenga algo de esa experiencia y sepa más o menos eso. Todo es relativo a lo que usted tiene en mente para prepararse. Todos no somos iguales, todos no tenemos las mismas situaciones. Entonces, es bueno que de manera voluntaria yo pueda estar en diferentes lugares antes de salir al campo y mirar todas las condiciones para hacerlo. Bueno, estos eran uno de los puntos que quería tratar en cuanto a la salida al campo. Así que voy a dar de pronto bueno, el espacio para eh, las inquietudes y preguntas referente a lo que hemos tratado hoy. Profe, Bueno, bueno, muy buenos días. Buenos días, hermano. Por aquí Jorge Guayacán otra vez molestando. Profe, en el programa de ayer hablaba su merced de la manera de trabajar, ¿no? Que las peinillas, que estas cosas. Yo me crié en el campo también, pero hoy por hoy entiendo, ya hace muchos años que no asisto al campo, pero pues me gusta en el mismo barrio donde yo trabajo, donde vivo, por ahí hacer oficitos, pero es muy diferente el trabajo hoy al pasado por la cuestión de las herramientas. Pues yo diría que es muy importante inicialmente, pues un programa de trabajo grande, ¿no? Que se va a salir al campo a hacer provisiones de herramientas sofisticadas, como una guadañita, una motosierra, porque en el campo siempre se presenta el tema de cortar la leña, se presenta el tema de limpiar los potreros, cosas así. Entonces, digo yo, ¿no? Que sería recomendable, o qué dice el profesor en respecto a eso. Bueno, nosotros Porque podemos, disculpe, en nuestra época trabajábamos con asadones y machetes y era de 6 a 6, pero yo no creo que hoy haya personal dispuesto a hacer una jornada de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando estamos acostumbrados ya prácticamente es a la oficina, de 8 a 12 y de pronto de 2 a 5. Entonces el trabajo a machete y asadón no es mucho lo que rinde. En cambio, yo he analizado y con las herramientas sofisticadas de hoy día se ve el avance, hasta holladoras hay para hollar, para sembrar. bueno, Entonces, yo no es que esté en contra de la utilización de las herramientas, inclusive yo las utilizo, ¿ya? Yo las utilizo las herramientas modernas, la guadaña y, bueno, prácticamente eso es lo único que yo utilizo nuevo, ¿no? mm, Pero lo que yo digo es que nosotros debemos tener experiencia también con esas otras herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas nuevas dependen de la gasolina, ¿ya? Y va a llegar un momento en mm, que nosotros no vamos a poder comprar gasolina por la ley dominical, por tantas cosas. Entonces, ahí es donde va a ser la prueba, porque las personas, si no hay una guadaña, no trabajan. Entonces, se les olvidó mm, tirar machete. Sino ahora, por ejemplo, por acá, por aquí donde yo vivo, ya la gente, ya yo no puedo conseguir una persona que me venga a ayudar, un trabajador, que me venga a ayudar a picar la tierra con la asadoneta, porque aquí hay que picar.
ya no consigo una persona porque ya los jóvenes ninguno quiere. Si no hay un mototractor, Sí, no pican la tierra. así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy en contra del mototractor. Yo lo he utilizado acá. Pero yo en lo personal, yo pico la tierra porque no quiero que se me olvide eso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, ay, no hay mototractor, entonces no pico la tierra. No hay guadaña, no, yo no cojo un machete, ya. No cojo un machete porque, ya, porque, no, porque, y se meten en la cabeza que no se puede, que no se puede. Si no hay una holladora, entonces yo ya no cojo un barretón, ya, no hago un hueco con una barra, no, porque no hay una holladora. Entonces, va a llegar un tiempo en que no vamos a poder hacerlo. Y entonces se limitan y no trabajan si no hay esas herramientas. Entonces yo creo que podemos utilizar las herramientas, pero tampoco debemos estar olvidando Ajá, las sí, esas. herramientas pasadas. Va a llegar un tiempo en que no podemos ni comprar ni vender. Inclusive hay gente que si no tiene esas herramientas, no trabajan. Ajá, es correcto. Y entonces tenemos que buscar ese equilibrio para Ujú. hacer.